Muy buenas noches, Iglesia Efrata. Estamos en A Tiempo y Fuera de Tiempo, como cada miércoles 7 de la noche, enseñanza bíblica. Así de que en esta noche pues vamos a aprender las cosas de nuestro buen Dios a través de su palabra. Es el manual que Él nos ha dejado para conocerle y estudiar todo lo que Él necesita que sepamos, entendamos. Pues Él ha revelado todos sus secretos a nosotros los hombres para que aprendamos a conocerlo y a conocer sus proyectos, a conocer sus pensamientos, qué tiene Él para nosotros, amén, para este presente, para el futuro, qué ha hecho en el pasado, para asegurar un buen futuro, un buen presente para todos nosotros. Por eso le decimos, de acuerdo a la palabra, a tiempo y fuera de tiempo, como está en la escritura, que prediquemos a tiempo y fuera de tiempo. Hay que buscar cualquier instante, cualquier momento para hacerlo. Muy bien, vamos a orar para colocar en las manos del Altísimo este día maravilloso y que podamos aprender y que usted pueda interesarse y aprender y permitir que el consejo de Dios toque su corazón. Así de que acompáñeme a orar, cierre sus ojos y ore conmigo. Amado Jesús, te damos gracias por esta noche preciosa, noche de enseñanza bíblica, Señor. Damos gracias porque sabemos, Padre, que estamos enseñando una buena doctrina. Y sabemos que es buena porque nos basamos en tu palabra, en la Escritura, Señor. No lo hacemos conforme a la voluntad humana, sino conforme a los pensamientos tuyos, Dios. Conforme a tu palabra, conforme es tu propósito, Dios. Por eso pedimos que en esta noche tu presencia inunde la vida de las personas, la toque, Señor. Que tu Espíritu Santo fluya en ellos, Señor, y puedan ser edificados, Dios. Ya que si las personas son edificadas, son ministradas, sé que tu corazón estará alegre y estarás agradado con lo que hacemos en esta noche, papá precioso. Gracias por este tiempo maravilloso. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, porque es un día hermoso para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, todo lo hacemos para tu gloria, Señor, y tu honra. Amén y amén. Gloria a Dios. Qué bueno es estar con mis amados hermanos y pues saludo a todos aquellos que en este momento se conectan, se están conectando y han de conectarse. Hay algunos que lo ven en diferido, pero les enviamos también ese abrazo, ese saludo y esperamos que en el momento que se conecte pueda sentir realmente de corazón un abrazo especial y la presencia de nuestro Dios en sus vidas. Así de que ese saludo bien especial para todos y cada uno de mis amados hermanos que está allí siempre conectado, siempre con nosotros. Un abrazo, bendiciones y les pido que no se desconecten. Hoy tendremos un tema precioso. ¿De qué vamos a hablar, pastor? Pues vamos a hablar de la estructura del hombre. ¿Cómo así que es la estructura del hombre? Sí. Vamos a hablar bíblicamente acerca de cómo está compuesto el ser humano, el hombre, su estructura, cómo nos creó Dios. Amén. Gloria a Dios. Y digo bíblicamente porque es la única manera de explicar la naturaleza humana. Los científicos y todos los que estudian al ser humano no han podido explicar cómo se diferencia el alma del espíritu y por eso confunden unas cosas con otras. No se explican por qué una persona que emocionalmente de pronto vive bien o tiene dinero, ha estudiado mucho, decide quitarse la vida o decide hacer muchas cosas, entrar en drogas, de muchas cosas sin necesidad y no se explica por qué, pero si está estable, tiene dinero, tiene esposa, tiene hijos, un buen empleo, una buena empresa, ¿por qué? Y mientras no tengamos
el dominio de la estructura del hombre, pues eso va a suceder así. Amén. Gloria a Dios. Pero bien, antes de ir a eso, porque vamos a leer la palabra que siempre el Señor nos da como aperitivo, como introducción. Y les invito a que vayan a la Biblia, allí al libro de Romanos capítulo 12, verso 2. Romanos 12, 2. ¿Y qué dice la Escritura? ¿Ya están allí? Muy bien, este es el texto que nos tiene el Señor para todos en esta hora. Dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Gloria a Dios. Cuando estudiamos un texto como este y dice la Escritura: no os conforméis a este siglo, en algunas versiones dice a este mundo. En otras palabras, lo que nos está diciendo el Señor: no nos conformemos a lo que enseña el mundo, lo que está saliendo en la televisión, en las noticias, lo que dicen en la presidencia. No nos conformemos con las imposiciones de los hombres, con los que enseñan unos u otros, no, sino que renovemos nuestra mente, el entendimiento que está en la mente, a través ¿qué? De la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque allí es donde vamos a encontrar la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. En la palabra de Dios vamos a encontrar la voluntad de Dios. Por eso nos dice: no nos conformemos a este mundo. ¿Por qué? Porque pues como estoy diciendo, el mundo no está trayendo buenas noticias. Hay tanta noticia mala que pues la gente se angustia, se preocupa, y pues algunos entran en depresión, en angustia, y Dios hoy nos quiere decir que estemos tranquilos, que renovemos nuestra mente, entendiendo cuál es la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios solo la encontramos en su palabra. Y la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. ¿Amén? Por eso es que tenemos programas como este o espacios, o transmitimos enseñanzas como esta de A Tiempo y Fuera de Tiempo. Y hoy, por ejemplo, que estaremos manejando un tema bien específico que tiene que ver con ese texto, es la estructura del hombre. Aleluya. Entonces ahí está el consejo de Dios para todos nosotros. Amén. Gloria a Dios. Bien, qué bueno allí por los que están conectados. Este saludo especial nuevamente, y les invito a que saquen una agenda, a que tomen hojas o en el dispositivo que utilicen, la tablet, el celular o el computador, donde puedan hacer apuntes. Allí es importante hacerlos, pues un tema de estos es importante para enseñarlos y entender por qué somos de la manera en que somos. Ok, y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro, o en la primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 5. Amén. Verso 23. Primera carta a los Tesalonicenses es la carta que Pablo le escribe a la iglesia en Tesalónica, y en el capítulo 5, en el verso 23, vamos a tener el texto central para la enseñanza de esta noche en A Tiempo y Fuera de Tiempo. No se despegue, tremenda enseñanza. Esto es saber la estructura del hombre. Wow. El por qué y para qué y cómo es importante, y todo está en la palabra. ¿Ven? Muy bien, leámoslo. Sin más preámbulos, ya creo que todos están listos. Primera de Tesalonicenses 5:23 dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo,
y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Padre, permite que tu Espíritu Santo nos guíe y nos enseñe a través de la estructura del hombre. Okay, ese es nuestro tema, la estructura del hombre, y este texto bíblico nos muestra a un ser, vamos a pensar en el hombre como un edificio de 3 pisos. Y ese texto nos dice claramente que el hombre es una composición de espíritu, alma y cuerpo. En realidad, cuando estudiamos la palabra totalmente, profundamente, y nos damos cuenta que el hombre es un espíritu que tiene un alma y que vive en un cuerpo. Cuando entendemos esa estructura y cuando aprendemos a manejar la necesidad, la forma de alimentar, la forma de cuidar, la forma de llevar cada parte de esa estructura, es cuando vemos resultados grandes en nuestra vida. ¿Amén? Por eso hoy quiero que a través de la palabra pues estudiemos estas áreas y seamos edificados y podamos entender mucho más y podamos manejar mucho más las cosas del alma y del cuerpo. Amén. Aleluya. Entonces, vamos obviamente a tener muchos textos bíblicos porque pues es una enseñanza bíblica. Vamos a ir al libro de Marcos capítulo 12. Marcos capítulo 12, el verso 30. Dice la escritura: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. La escritura nos dice que para amar a Dios necesitamos las 3 áreas, el edificio de 3 pisos. Y nos damos cuenta que habla que con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, ¿cierto? Con todas nuestras fuerzas, encerrando allí en la estructura del ser tripartito, de un ser de 3 pisos. Tú y yo hemos sido creados una estructura, un ser tripartito, 3 partes. Amén. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos en un cuerpo y vamos a estar caminando por eso. Aquí Dios dice que para amarlo a Él necesitamos las 3 áreas. Quien no quiere entender a Dios por su palabra y por el Espíritu, pues no va a tener cercanía a Dios. Podrá nombrar a Dios, podrá nombrar el nombre de Jesús, pero no va a ser eficiente, porque para amar a Dios se necesita amarlo con espíritu, alma y cuerpo. Entonces la definición del hombre, que es un espíritu, posee un alma y vive en un cuerpo, es una definición que la palabra nos va a desglosar, a mostrar claramente. Por eso vamos a ir a caminar por la Biblia de una manera especial. Vamos a ir al Antiguo Testamento, al Salmo 139. En el libro de los Salmos, el Salmo 139. Vaya allí, claro. Y va a buscar allí el verso 13 al 16. Y dice el salmista: porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Te alabaré porque formidables, maravillosas son tus obras. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue encubierto de ti mi cuerpo, bien que en oculto fui formado y entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión vieron tus ojos
y en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas sin faltar una de ellas. Wow, la escritura nos muestra cómo es que Dios nos ha creado. Amén. Y el hombre es hecho de una manera especial para Dios. Amén. Fue cuidadoso el Señor con nosotros para crear al hombre. Así que el espíritu del hombre, ¿qué hace? Revela la voluntad del Padre. Amén. El Hijo dirige esa voluntad. Amén. Y vamos a ver cómo Dios, a través de su palabra, ¿cierto? Hace que nuestras mentes sean renovadas, como leíamos nuestro texto. Y vamos a ir a 2 Corintios 5:17. Vamos a ir a algunos textos en el Nuevo Testamento, 2 Corintios, que la palabra nos explica mucho más claramente. Y obviamente debe ser a través de la palabra. 2 Corintios 5:17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Ven? Nosotros somos nacidos de nuevo, y para poder amar a Dios en el espíritu, alma y cuerpo necesitamos nacer de nuevo. De lo contrario no se puede amar a Dios como lo dice su palabra. ¿Ven? Y este texto nos confirma que somos nuevas criaturas, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas aquí son hechas nuevas. ¿Amén? 2 Corintios 10, 4 al 5. 2 Corintios 10. Vamos a buscarlo allí. Aleluya. Dice que el 4 al 5. Dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Eh? Somos nuevas criaturas, o sea que eso habla del Espíritu. Somos alma también, y aquí habla de cómo nosotros podemos enfrentar o formar las cosas del alma. Dice el 4: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En el alma necesitamos derribar o destruir toda fortaleza que se levanta. ¿Cómo? Dice: derribando los argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, que allí están los argumentos del mundo, del diablo y de muchos, para no permitir que las personas vayan a conocer de Dios. Dice: llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. ¿Cómo podemos obedecer a Cristo? Pues a través de su palabra. Así de que es lo que Dios nos está mostrando. Amén. Segunda de Tesalonicenses 5:23, que nuestro texto base, nos habla de que somos espíritu, alma y cuerpo. Dice: todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Pero también quiero que leamos el libro de Hebreos, amén, ahí en el Nuevo Testamento, en el capítulo 4 y el verso 12. Amén. Dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. La escritura, la palabra de Dios es viva y eficaz. Dice: y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
En otras palabras, dice que la palabra de Dios es la única capaz de tocar espíritu, alma y cuerpo, porque nombra hasta las coyunturas, hasta el pensamiento más mínimo. Coyunturas, cuerpo, pensamiento más mínimo, ¿cierto? Habla del alma y las intenciones del corazón. Recuerde que he enseñado que el corazón es el asiento moral del hombre. El corazón es algo que está sembrado allí entre el alma y el espíritu. Amén. Y las intenciones del corazón es que cuando somos nacidos de nuevo, somos espirituales, nuestro corazón es espiritual y tiene deseo de buscar las cosas espirituales, aprender más de Dios. Pero cuando mi alma está más dada a las cosas de este mundo, a las cosas del enemigo, a las distracciones, pues mi corazón está más dado hacia allí. Por eso es que la Biblia dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Así de que en un cristiano, cuando coge un martillo y se pega en el dedo, no salen groserías de un cristiano. Tampoco salen alabanzas. Pero dice, ay, 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 Señor, ayúdame. Amén. Una persona que tiene en su corazón, no hay abundancia de Dios, pues tiene vulgaridades, tiene muchas cosas y está expresando otras cosas. Pero el hombre es un ser tripartito, es una estructura de tres, es un edificio de 3 pisos, es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo, y pues lo estamos estudiando para entenderlo y comprenderlo mejor. Amén. Aquí Hebreos entonces nos muestra cómo es esa estructura del hombre. Ahora, Dios es un ser trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y cuando Él crea al hombre, pues obviamente Él hace una propuesta, amén, acerca de cómo va a vivir el hombre, y establece unos parámetros del hombre, y de hecho crea al hombre a su imagen y semejanza. Y el Padre, Dios Padre, Él se propuso Él mismo llevar un plan. Y veamos lo que dice Efesios 1, 5 al 9. ¿Eh? Libro de Efesios, capítulo 1, verso 5, dice la Escritura: en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Dios el Padre hizo un plan. Y ese plan, pues lo ejecutó su Hijo. Allí vimos también cómo todo está en su Hijo, en todo lo que hace su Hijo. Amén. Según la voluntad, ¿cierto? Él nos dio a conocer el misterio según la voluntad, con beneplácito, con bien y agrado. Amén. Aleluya. Él le da alegría, gozo, establecer ese plan para nosotros. Y envió al Espíritu Santo también. Juan 1:33, vamos a verlo en el libro de Juan, capítulo 1, verso 33. Ahí vamos rápido porque son muchos textos, pero pues obviamente usted los va escribiendo allí, después los lee, los repasa y dice, leámoslo, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel que me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. El Padre planeó algo en esta tierra. El Hijo lo ejecuta y tiene la ayuda del Espíritu Santo. Amén. Es por eso que esta obra está bien hecha y la estructura de él
en los hombres está bien ejecutado. El no vivir bajo toda su estructura hará que haya imperfecciones, y obviamente el hombre en esta tierra jamás será plenamente feliz. No estoy diciendo que no vaya a sentir gozo, alegría y felicidad. Se puede, porque el Señor dijo mi paz os dejo, mi paz os doy. No como el mundo la da, yo la doy. Podemos tener paz, podemos tener momentos de gozo, de alegría, y podemos sentir su presencia, pero el hombre, hasta que sea totalmente restaurado en su estructura de tres, pues no va a ser totalmente feliz. Así de que no se deje engañar que la plena felicidad está en esto, que está en aquello, que leyendo las cartas, que jugando aquello, que desdoblándose, que meditando, que esto, que aquello. No, la única manera de identificar y vivir en la estructura real del hombre es a través de la palabra de Dios, que nos hace nacer de nuevo conociendo a Cristo, y nuestro espíritu es nacido de nuevo. Entonces somos espíritu, alma y cuerpo. Mientras no conozcamos ni lleguemos a Cristo a través de su palabra, pues espiritualmente estaremos como Adán y Eva, apartados de él, muertos espiritualmente, que es lo que sucede con mucha gente que no quiere saber nada de Dios, no quiere entender nada de Dios y le estorba las cosas de Dios. Hemos visto la polémica porque un hombre de Dios, un pastor, hizo una oración en la Copa América, iniciando la Copa América. El que dijo que el torneo fuera bueno, que fueran bendecidos los equipos, los hinchas, que hubiera paz y tranquilidad. Y eso les estorba. ¿Qué malo tiene eso? Que no. ¿Por qué? Porque pues no tiene nada del Espíritu, entonces no quiere nada del Espíritu, solo están andando en su alma, y pues su alma pues son emociones, sentimientos, y no aceptan. Entonces hay odios, hay iras, hay contiendas, en todo eso. Wow. Pero ya lo vamos a seguir viendo y entenderemos mucho más. Amén. Así de que el hijo tenía un trabajo por realizar, y ese lo vemos allí en Lucas 4:18. Leámoslo rápidamente. Lucas capítulo 4, verso 18. Dice la escritura: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar la libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos. Un trabajo vino a hacer Jesucristo y lo ejecutó en la cruz del Calvario, y hoy ese trabajo que él ejecutó aún nos está alcanzando a muchos. Nos alcanzó, nos libró. Amén. Está dando vista al ciego, está dando libertad al oprimido, y aún alcanza para aquel que está oprimido, que está ciego, que no quiere ver, pero que hoy Dios le quiere abrir sus ojos y le quiere mostrar la necesidad de ser un ser de tres completo, no solamente alma, porque en el alma pues no se puede lograr todo. No, el alma no es el mismo espíritu. En el cuerpo no se puede tener todo en el cuerpo. Amén. Gloria a Dios. Entonces nosotros tenemos también un trabajo que darle a nuestro cuerpo. Vamos a ver en 1 Corintios 9:27. 1 Corintios capítulo 9, el verso 27. Dice la escritura allí. Dice el apóstol Pablo: sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. ¿Qué quiere decir eso? Que Pablo establece que él entiende que su cuerpo es siervo de su alma. Si su alma, su corazón son guiados por el Espíritu, pues es un cuerpo que le gusta orar, que le gusta ir a la iglesia, que le gusta adorar. Amén. Que le gusta lo bueno, que no está pensando mal del otro, que no tiene celos, que no tiene envidia, que no se jacta. Eso es real. Por eso Pablo dice: golpeo mi cuerpo, quiere decir como que lo pongo en servidumbre.
No sea que habiendo sido heraldo, ¿cierto? Un hombre que enseñaba, un principal, un apóstol, dice, para otros yo mismo venga a ser eliminado. No sea que deje que la carne tome ocasión y lo lleve a cosas que no son del agrado de nuestro Dios. Así de que hay que pensar en eso. En Romanos 12:1, hoy leímos Romanos 12:2, pero miren lo que dice Romanos 12:1. Aleluya. Libro de Romanos, capítulo 12, verso 1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto es una honra, una reverencia, ¿cierto? Pero se necesita que sea racional. Culto no es subir de rodillas a Monserrate, no es subir descalzo, que salga la sangre y que el cuerpo de sangre allí, y que para que digan que eso no es un culto racional. Culto racional es que si usted dobla rodillas, se pone de rodillas para orar, ¿cierto? Es porque sabe que está delante del trono de Dios. No es lacerarse y coger y lacerarse y sacarse sangre que para parecerse a Cristo, no. Él ya hizo el sacrificio, Él ya fue el sustituto, Él ya fue el chivo expiatorio, Él ya fue el Cordero de Dios. No necesita haber más sacrificios, no es necesario que se lacere y se golpee, no. Sencillamente lo importante es que su corazón quiera conocer de la palabra de Dios, reconocer a Cristo como Señor y Salvador, nacer de nuevo en el Espíritu y renovar la mente, como dice el verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Si renuevo mi mente, mi entendimiento, ¿qué pasa? Dice, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. De esta manera conocemos cuál es la voluntad de Dios. No es que paguemos penitencia ni subamos descarga. Esa no es la voluntad de Dios. Él ya pagó por nosotros. Solo debemos aceptar su sacrificio. Él ya fue el chivo expiatorio. Eso quiere decir el chivo expiatorio. Él pagó por tus culpas y las mías. Entonces, lo que sí Él quiere es que renovemos la mente y no permitamos que el cuerpo haga solo los deseos de este mundo. Y veamos cómo es agradable servir al Señor y no permitir que el cuerpo haga muchas cosas como si fuesen culto. No es lo correcto. ¿Amén? Entonces, resumamos el espíritu. El ser humano es un espíritu que tiene un alma y vive en un cuerpo. Amén. Y vamos a ver algo del espíritu. ¿Qué es el espíritu? Del griego, viene del griego neuma, o hombre interior, corazón o rey. ¿Qué pasa en el espíritu? El espíritu tiene conciencia de Dios. Si la persona no ha nacido de nuevo, no tiene conciencia de Dios. Sencillamente a veces nombra a Dios o piensa que tiene comunión con Dios, pero no tiene conciencia de Dios. Cuando somos nacidos de nuevo, tenemos contacto con el mundo espiritual. Si hay un mundo espiritual y pues hemos enseñado. Ahora, la conciencia es la voz del espíritu. Cuando haya algo que nos habla ya interno, que es lo que quedó en el hombre, cuando el hombre peca y es apartado de Dios, hay algo que queda ya en el asiento, en el corazón y que es muy del alma, es la conciencia. ¿Amén? Pero esa conciencia es la voz del Espíritu y Dios quería conectar nuevamente, reconciliar al hombre con Dios el Padre. Y dejó ese puente. Y la conciencia es la voz del Espíritu. Y ella nos habla. ¿Eh? Otra cosa que hay en el espíritu del hombre es que tenemos un nuevo espíritu. Recuerde, el que está en Cristo, nueva criatura, y las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Ahora, ¿el espíritu de qué se compone? El espíritu del hombre, ¿de qué se compone? Se compone de luz. Veamos que eso es real. Primera de Juan 1:5. Vamos a ir a la Biblia porque pues quisiera leer 1000 textos que hay allí que comprueban esta. Primera de Juan 1:5. Dice, este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos, Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Gloria a Dios. Segunda de Corintios 6:14, también quiero leerlo así rápidamente. Segunda de Corintios capítulo 6, verso 14. Segunda de Corintios 6:14, de la velocidad lo saqué. ¿Qué dice la escritura? Segunda de Corintios 6:14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? El Espíritu es luz y nos llama, ¿qué? A la luz. ¿Qué más hay en el Espíritu? Hay amor. Primera de Juan 4:16. Primera de Juan capítulo 4, verso 16. Dice, y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Las personas a veces me preguntan, ¿cómo identifico una persona espiritual? Es una persona que tiene luz, que no está en tinieblas, que no está pensando en brujería, en hechicería, en magia negra, en ocultismo, en hacerles mal a alguien. Tiene luz, no está pensando en cómo hacerle la picardía a otro, cómo destruir a otro, cómo desear el mal de otro. No está pensando que le caiga un rayo y que lo espiche entre. No. Que tiene amor, porque aquí claramente dice, el que permanece en amor permanece en Dios y Dios en él. Para ser nacido de nuevo y andar en el Espíritu es la persona que tiene amor. No es el que habla más en lengua, ni el que hace ni el que porque lo ve orando todo el día o recitando salmos. Eso es bueno, hace parte de la Biblia, un hombre que habla de la palabra de Dios y todo, pero no es el más espiritual. El más espiritual es el que tiene luz, el que tiene amor. También el que muestra vida, porque en el Espíritu es vida. Amén. Juan 1:4. No primera, sino Juan 1. El verso 4 dice, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Entonces en el Espíritu hay luz, amor y vida. Amén. Gloria a Dios, y recuerde que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces la composición del espíritu del hombre es esa: luz, amor y vida. Quien tiene eso es espiritual. Amén. Tiene unas funciones. ¿Cuáles son las funciones del espíritu del hombre? El espíritu tiene intuición, o sea que puede conocer. Tiene comunión, comparte. Tiene conciencia, habla. ¿Eh? Pero miremos la otra parte del ser. Vimos la del espíritu, muy importante. La otra parte es el alma. El alma que tiene conciencia natural. ¿Qué más tiene? Contacto con el mundo mental. ¿Eh? ¿Cuál es la voz del alma? La razón. La razón es la voz del alma. ¿Eh? ¿Qué más hay que hacer? Hay que renovar nuestra mente. Leamos Efesios 4:23. Efesios capítulo 4, verso 23. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. ¿Eh? Recuerde, la mente tiene conciencia natural y contacto con el mundo mental. La Biblia nos dice que hay que renovar nuestra mente.
Ahora, ¿de qué se compone el alma? El alma se compone de emociones, ya lo había dicho, de intelecto, el estudio, la educación, el conocimiento, de voluntad, amén. De eso se compone el alma. Entonces, en el alma hay emociones, intelecto y voluntad. En el espíritu, ¿qué había? Luz, amor y vida. En el alma hay ¿qué? Emociones, intelecto y voluntad. Por eso es que cuando alguien con sentimiento del alma, el alma le gusta las cosas del mundo, las emociones, el fútbol, la gritería, pero el alma, por eso el salmista decía, alma mía bendice a Jehová, porque el alma tiene que disponerse para las cosas espirituales, ¿ven? Para saltar y cantar. Por eso es que cuando uno está alabando dice, canta, salta y da vuelticas, gloria a Dios, y se goza en eso, ¿ven? Gloria a Dios. ¿Y cuáles son las funciones del alma? Las funciones del alma son los sentimientos. Allí es donde debemos tener un alma renovada y el asiento del corazón, el asiento moral es el corazón. Si mis sentimientos son espirituales, son del Espíritu, son de Dios, pues mis pensamientos también, porque el alma, las funciones del alma son sentimientos, pensamientos y decisiones. Sentimientos, pensamientos y decisiones. ¿Ven? De acuerdo a cómo esté mi alma, tiene sentimientos. Puede tener sentimientos buenos si es espiritual. ¿Ven? O malos. Pensamientos. La Biblia dice tal, es el pensamiento del hombre, así es. Si mis pensamientos son buenos, soy un hombre bueno. Mi alma está bien, está en paz, no está angustiada, no está triste, no está asustada. Decisiones. Tomo decisiones buenas o malas. ¿Eh? Entonces ya vimos el espíritu, cómo se compone, que tiene, ¿cierto? Luz, amor y vida. El alma. Recuerde que el espíritu tiene conciencia del mundo espiritual, tiene conciencia de Dios y contacto con Dios. El alma tiene conciencia natural, contacto con lo mental. Recuerde que la conciencia es la voz del espíritu y la voz del alma es la razón. Amén. Pero veamos el cuerpo, estamos viendo la estructura, cómo Dios nos creó. El cuerpo del griego soma, carne, hombre exterior o esclavo. Realmente el cuerpo es un esclavo. ¿Qué tiene? Conciencia de qué? Del mundo. Contacto con quién? Con el mundo físico, con los sentidos. Este cuerpo. Amén. Debemos mantener nuestra carne bajo control. Leamos 1 Corintios 9:27. Allí en 1 Corintios capítulo 9, verso 27. Gloria a Dios. Dice allí la escritura, sino que golpeo mi cuerpo, dice, debemos tenerlo en control. Y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Aquí ya les dije, no se trata de lacerarnos y golpearnos, porque Pablo lo pone como una figura de que debemos someter nuestro cuerpo a las cosas del espíritu, porque el cuerpo tiene contacto con el mundo físico, con los sentidos. ¿Ven? Y debemos tenerlo bajo control. Porque este cuerpo quiere muchas cosas, quiere el mundo, quiere la carne, quiere el pecado, pero debemos tenerlo bajo control a través del espíritu. ¿Ven? ¿De qué se compone el cuerpo? Eso sí lo hemos estudiado mucho desde pequeños en el colegio. Pero recordémoslo, el cuerpo tiene huesos, carne y sangre. ¿De qué se compone el cuerpo? Huesos, carne y sangre. ¿Ven? ¿Cuáles son los sentidos del cuerpo? Pues la vista con el mundo visible, el oído, el mundo del sonido. ¿Ven? El tacto tiene que ver con el mundo de los sentidos o el mundo material. El gusto es el modo de saber. Y el olfato
el modo de oler. ¿Eh? El hombre va a funcionar cuando hace que su estructura camine correctamente. ¿Amén? ¿Por qué? Porque el espíritu quiere servir a Dios. Y vamos a confirmarlo en Hebreos 10:22. Hebreos 10. Dice: acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. El espíritu, cuando uno es espiritual, uno quiere servir a Dios, y uno quiere ir a la iglesia, y uno quiere cantar, y uno quiere orar. Por eso les decía, ese es el hombre espiritual. Pero la mente quiere servir a Dios o al diablo. Ahí es donde está el problema. La mente es las cosas del alma. Acuérdese, emociones, intelecto, voluntad, sentimientos, pensamientos. ¿Amén? Depende de a quién nos sometamos. Y leamos Efesios, ya casi terminando. Libro de Efesios, capítulo 4, verso 22. Dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojémonos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. 23 dice: y renovaos en el espíritu de vuestra mente. 24: y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, donde tenemos la mayor cantidad de problemas es en el alma, porque el alma tiene emociones, ¿cierto? Intelecto, voluntad, y el alma es el que a veces cuestiona, no, porque yo entendí esto, a mí me enseñaron, no. Debemos renovar nuestra mente y dejar que el Señor guíe eso. ¿Y el cuerpo qué quiere servir? Pues al mal. Realmente el cuerpo siempre quiere servir al mal. Y vamos a ver este texto para concluir, ¿cierto? En Gálatas. Gloria a Dios. Capítulo 5, verso 16. Dice el apóstol: andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. ¿Amén? Por eso es que algunos decían que tenían guerra contra Sabanás. Apártate de mí, Sabanás. Se levantaban y no querían que la sábana fuera quitada, porque había que orar, había que buscar a Dios. En el espíritu hay que someter ese cuerpo, porque Él quiere servir a la carne, al mundo. Verso 18. Pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio. ¿Quién es carnal? Aquí dice, amén, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones y herejías. 21 dice: envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. El cuerpo es guiado al pecado, al mundo. Eso es lo que quiere el mundo. ¿Amén? La Biblia dice los que practican. Es que hay personas que practican. Es posible que a veces su carne le haya hecho sucumbir a hacer algo, pero considero que si usted es del Espíritu, no practica.
Usted no mantiene en pleitos, en ira. No debe haber en nosotros, debe haber un cambio. El Espíritu debe gobernar. El asiento moral ahí, el corazón, en la parte del Espíritu debe gobernar y someter, como Pablo dice, que somete su cuerpo, que lo golpea. Pues obviamente él no está diciendo, no está cogiendo y lacerándose, ¿no? Sino lo está forzando a que sirva a Dios. La carne dice, no, yo no quiero orar. El Espíritu dice, vamos a orar. La carne, no me quiero levantar, yo quiero dormir, pero el Espíritu no hay que levantarse. ¿Amén? Y el alma le dice, no, al menos levántese porque tiene que comer y tiene que trabajar para sus hijos y tiene que... El alma en esa parte, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la razón es la voz del alma. La razón le dice a su alma, no tiene que levantar ese cuerpo. Y vemos la estructura del hombre. El hombre no va a ser feliz si no funciona, como dice la Escritura, juntos. El hombre no va a estar satisfecho si no funciona como el Señor nos ha creado. Hay personas que pues solo funcionan en el alma y en el cuerpo. Pero Dios quiere que nazcan de nuevo, que funcionen en el espíritu. Y por eso hoy, si alguno ha entendido esta parte, que el espíritu es el que tiene contacto con Dios, con lo espiritual. Que no hay forma en el alma, que esto no es de meditar, que esto no es de inventar que no es metafísica, no es mente, es espíritu, que esa parte es diferente. Somos un espíritu, tenemos un alma y vivimos un cuerpo. La gente cree que es metafísica, pero no es así. Así de que vamos a orar para culminar, pero quiero que aquel que aún no ha sentido esa parte del espíritu hoy tenga esa oportunidad. El que está en Cristo, nueva criatura es. Cierre sus ojos y haga esta oración conmigo, que es fácil. Tener conciencia de Dios. Cierre sus ojos y oremos. Repita conmigo, Padre, en el nombre de Jesús. Hoy he entendido esta palabra, Señor. Hoy comprendo que muchas cosas de las que no he logrado ni he podido lograr, ni entiendo, son a causa de que he funcionado en el alma y en el cuerpo. Pero necesito nacer de nuevo en el espíritu. Amado Dios, en esta hora, Señor, yo te pido perdón y te pido, Padre precioso, que me perdones, Señor, y que aceptes mi vida, Dios, como dice tu palabra, Señor precioso. Acepte, Señor precioso. Hoy creo lo que dice tu palabra, Señor. Creo que tú eres Dios y que has hecho una obra que ha sido como chivo expiatorio a pagar por mis culpas, y que a través de ese sacrificio en una cruz, Señor, al creer en ti, yo nazco de nuevo y soy ahora un ser espiritual. Padre, gracias, Señor precioso. Gracias porque tú has aceptado mi vida en esta hora, me has perdonado. Yo creo en ti como Dios, como Señor, y ahora tengo conciencia de Dios. Quiere decir que he renacido en el Espíritu y que soy nueva criatura. Gracias, Señor, porque eso me hace feliz. Gloria a Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo. Tengan una noche preciosa y poderosa, sabiendo que la estructura está completa, espíritu, alma y cuerpo. Feliz noche. Bendiciones.